Con las excepciones terminamos, ¿verdad? Trámite de las excepciones. Trámite de las excepciones previas. Establecimos una diferencia entre las excepciones previas contempladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil en el juicio ordinario, porque vimos también que en el juicio oral, o vamos a ver también en el juicio oral, se pueden interponer excepciones previas, pero su trámite va a ser distinto. Y también tenemos las excepciones mixtas, como dice Ana Gabriela, pero yo les digo las excepciones materiales, porque son esas excepciones que, si bien es cierto, se van a interponer como de naturaleza previa, tu efecto es que atacan el fondo del asunto. ¿Sí? Entonces, en el juicio ordinario, ojo también, se van a tramitar en la vía incidental esas excepciones mixtas o privilegiadas o excepciones materiales. Esas excepciones, perdón, están las excepciones previas, que son las contempladas en el artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Están las excepciones privilegiadas, que son aquellas que se van a interponer en cualquier estado del proceso. Nos regula el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y dentro de las que encontramos las que están taxativamente reguladas en dicho artículo. Esas también se van a resolver en la vía incidental. Y luego volvemos otra vez a las excepciones previas. Volvemos a las excepciones previas en donde lo que nos habían indicado únicamente era que esas excepciones eran para depurar el proceso, pero ya vimos que no, ¿verdad? Hay excepciones que van a atacar el fondo del asunto y pueden terminar un proceso, entiéndase, excepción de prescripción, excepción de caducidad, de transacción, de cosa juzgada. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Bueno, volvemos a la pantalla otra vez y ya, si se dan cuenta, el punto 4 nos quedamos en el 4.F. Numeral 4, inciso F, y luego lo subdividimos en 4.1. Ya vimos las otras actitudes y ahorita lo que sigue es contestación de la demanda en sentido negativo. ¿Por qué se dice en sentido negativo? Porque efectivamente debe de contestarse en sentido negativo porque ahí es donde ya se da el contradictorio. El demandante tuvo su oportunidad de presentar su demanda, de establecer en ella los hechos en que se funda y hacer las peticiones que consideró pertinente. Ahora, en la contestación de la demanda, como ustedes ven ahí, pues el demandado no se conforma con lo que dice el actor. El demandado dice, no le asiste la razón. Pero cuando el demandado comparece, también el escrito de contestación de la demanda debe de llenar los requisitos de una primera solicitud como la demanda, tal como se establece en el artículo 118 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de esa, el cual nos regula, la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Entonces, la contestación de la demanda debe de cumplir con los requisitos del artículo 61, 106, 107, 44 también, que son las disposiciones generales. Y en la contestación de la demanda también usted puede interponer otra clase de excepciones.
Las excepciones se les denomina excepciones perentorias, porque estas se van a presentar al momento de contestar la demanda y se van a resolver hasta en sentencia. Es decir, cuando al juez le contestan la demanda en sentido negativo. ¿Y qué es contestar en sentido negativo, señor juez? Perdón, licenciado. Contestar en sentido negativo es contradecir esas afirmaciones del actor. Ejemplo, la actora o la parte demandante indica que yo le causé daños y perjuicios en virtud de, por ejemplo, que sea un accidente que tuvimos. Sin embargo, esto no es cierto, señor juez, toda vez de que con el elenco probatorio que presentaré se podrá determinar efectivamente que la que tuvo la culpa en el incidente del hecho de tránsito fue la demandada, fue la demandante. Entonces, ahí ya está contradiciendo, o por ejemplo, señor juez, yo compré el bien inmueble de conformidad con la ley. Para el efecto, presento el testimonio de la escritura pública y el actor manifiesta que su papá ya no podía firmar en ese tiempo. Sin embargo, nosotros acá le presentaremos a usted prueba suficiente, consistente en prueba científica, consistente en un video, fotografías, etcétera, donde se establece que fue el papá del demandante quien firmó la escritura de la cual se impugna ahora de nulidad absoluta el negocio jurídico. Eso es contestar la demanda en sentido negativo, es decir, contradecir lo que dijo la parte actora. Distintos son las excepciones perentorias. ¿Cuál es la diferencia entre las excepciones perentorias con las excepciones previas? Las perentorias ya vimos que se interponen al momento de contestar la demanda, mientras que las previas dentro del término de 6 días. Hay perentorias también que se pueden oponer posteriormente, salvo que hayan nuevos hechos, ¿sí? Luego, las excepciones previas se resuelven en incidente, las que se interponen como previas, mientras que las perentorias se resuelven en sentencia. ¿Alguien que me quiera decir otra característica que se recuerden entre las excepciones perentorias y las excepciones previas? Son innominadas. Son innominadas. Natalia, ¿qué se refiere con innominadas? No las establece la ley, uno les pone el nombre. No están reguladas de forma taxativa o en la enumeración que se hace, por ejemplo, con las excepciones previas. Uno les consigna el nombre. En la práctica, usted va a ver, es muy difícil que vea excepciones perentorias con nombres así. La mayoría de excepciones perentorias que se consigna son excepción perentoria de falsedad en los hechos descritos por el actor, que es casi lo mismo que contradecir la demanda. Excepción perentoria de falta de legitimación para poder actuar dentro del proceso por tal y tal. O excepción perentoria, pero usted, como bien lo dijo Natalia, le va a consignar el nombre. ¿Sí? Ahora bien, esas son las características que se hacen la diferenciación con las excepciones previas, salvo las otras que les vuelvo a repetir, que hay excepciones privilegiadas que en cualquier estado del proceso, incluso hasta antes de dictarse sentencia en segunda instancia, es decir, se dictó sentencia, cualquiera de las partes apeló, se va, ya sea, aquí quiero hacer una pregunta. Si un juzgado de paz conoce,
por ejemplo, un asunto de menor cuantía porque no supera los 80,000 quetzales lo pretendido, e interpone apelación una de las partes, ¿quién conoce? Juez de primera instancia. Un juez de primera instancia es del ramo civil. Si fuera el juez de primera instancia el que dicta la sentencia y usted presenta un recurso de apelación, ¿quién lo conoce? ¿La sala, licenciado? ¿Qué sala? La sala de apelaciones. Apelaciones. Sala de apelaciones penal, niñez y la adolescencia. Civil. Civil. Sala de apelaciones del ramo civil. Bueno, en los departamentos hay salas poderosas que conocen de niñez y de la adolescencia, de penal, de civil, ¿qué más? Amparos. Entonces, solo esas son las excepciones. En Guatemala sí es ante una sala del ramo civil, y en algunos departamentos creo yo que hay salas del ramo civil, pero por lo regular en los departamentos las salas son de carácter mixto. Cuando dice mixto es porque va a conocer de diferentes materias. Entonces, se contesta la demanda en sentido negativo y se interpusieron las excepciones perentorias. ¿Qué resolución tendría que dictar el juez? Aparte de un decreto, ¿verdad? Porque le va a dar trámite. Bueno, pues la resolución que tendría que emitir es, en primer lugar, por recibido el memorial presentado, identificado con el número tal y tal a este juzgado. Se toma nota del casillero electrónico señalado para recibir notificaciones, así como el auxilio, dirección y procuración bajo la cual actuará el presentado. Se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y por interpuesta las excepciones perentorias de ta. ¿Y qué es lo que sigue después? ¿Qué tendría en el siguiente inciso? O siguiente numeral. ¿Cuál es la fase procesal que nos tocaría, pues? ¿Aprueba, licenciado? ¿Abre prueba? En efecto. Bueno, ahí estamos. Esto ya lo habíamos visto. Ajá. Pruebas, ¿verdad? Pruebas. Si hubiera hechos controvertidos, por eso hablamos de un proceso el juicio ordinario es un proceso de conocimiento porque existe un derecho controvertido que va a ser dilucidado mediante el proceso civil en una ilación procesal, en donde esa ilación procesal se va a llevar a cabo por etapas, ¿verdad? Desde la presentación de la demanda, el emplazamiento, la interposición de excepciones previas, si fuera el caso, la resolución de las mismas, la contestación de la demanda, en donde el juez emite la resolución y abre a prueba el proceso por el plazo de 30 días. Por el principio de eventualidad, como les dije, tanto el actor como el demandado debiesen haber ofrecido sus pruebas en el momento procesal oportuno. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Ya lo dijimos otra vez para no redundar, al momento de presentar la demanda o al momento de contestar la misma. Entonces, ya en este periodo de prueba es donde se van a recibir las pruebas. Y ya les había yo leído cómo es que se reciben las pruebas, ¿verdad? Antes de eso quiero hacer la acotación que, por ejemplo, dice el término de prueba podrá ampliarse por 10 días más cuando haya que practicarse pruebas pedidas en tiempo sin culpa del interesado. Esto casi no se da en la práctica. Es raro cuando se da, porque ya les indiqué que hay una carga excesiva de trabajo. Muchas veces usted presenta su prueba y se la va resolviendo casi cuando ya va a finalizar el periodo de prueba. Ahora hagamos un ejercicio.
Si el periodo de prueba, por ejemplo, a ustedes, a los sujetos procesales les notificaron que la prueba se abre a prueba el día, si a ustedes les notificaron que fue el día, la resolución que fue, la resolución se la notificaron a usted el 1 de julio de 2004, ¿cuándo vencería ese periodo de prueba? Hay alguien que haga, ya sabemos que todos los días, cuando son días, en el cómputo por días no se cuentan los días y horas inhábiles, ni tampoco los feriados, ni lo que establece el artículo 45, 46 de la ley del organismo judicial. También fue 12 de agosto, dice, ahí lo vamos a ver, Melanie, gracias, 12 de agosto vencería. También indica término extraordinario de prueba, no puede exceder por 120 días, nos regula la ley, pero esto es cuando haya pruebas que deban recibirse fuera de la República de Guatemala y procedieran legalmente. El juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable suficiente según los casos. Eso tampoco se da. Ojo, en el artículo 124, si usted quiere recibir, por ejemplo, la declaración de parte de una persona que está en otro país, pues lo hace por medio de una carta rogatoria. Carta rogatoria. ¿Estamos? Carta rogatoria. Entonces, se le conmina a un juez de otro estado por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores que efectivamente pues se practique ese medio de prueba ante un juzgado en el extranjero, o en dado caso, o por ejemplo, si usted dice, mire, fíjese que tengo una prueba que tiene que venir de qué país, obviamente también deben de venir ya sea apostilladas los documentos o deben venir apostillados o con los respectivos pases de ley, porque en Guatemala pues no tiene, no ha celebrado todavía con todos los países. Tendrían ustedes que investigar qué países son, ¿verdad? Entonces, si hubiera, por ejemplo, a mí, yo solamente tuve una vez, pero fue en Panamá, les cuento. En Panamá mandaron por medio de una carta rogatoria ante la Corte Suprema de Justicia, pues se designó a un juzgado acá en Guatemala para que recibiera la prueba de declaración de partes. Entonces, aclaran, qué molestia con la contraparte, porque presentaba una serie de recursos solo para entorpecer, hasta que al fin se le contestó, mire, yo solamente soy juez comisionado para que se reciba la declaración de estas personas. Aquí el proceso no se dirime aquí. En todo caso, usted debió presentar en Panamá los recursos. Y entonces, y se le apercibe al abogado que deje de estar presentando tanto recurso inidóneo con tratar de entorpecer la diligencia. Entonces, ya luego se manda de regreso para Panamá. Por ejemplo, si usted quiere notificarle a una persona en Estados Unidos, también por medio de carta rogatoria, por medio de, también debe de ir apostillado y una traducción jurada del español al inglés, porque se supone que usted lo va a mandar acá en español y lo manda y lo tiene que traducir al inglés y lo manda para Estados Unidos. Si usted le quiere notificar, por ejemplo, a alguien un divorcio, también así, de esa forma lo puede hacer, ¿verdad? Tiene que conseguir la dirección y todo eso, y esa es la forma. Bueno, el periodo de prueba se puede declarar vencido cuando se hayan practicado las pruebas, eso ya está desfasado. Peor acá en Guatemala, acá las pruebas se reciben hasta dentro de 6 meses también, ¿verdad? Pero eso es lo que regula la ley y eso es lo que les van a preguntar. El artículo 126 es bien importante porque con base en ese artículo es que les van a resolver a ustedes siempre si procede o no procede su proceso, ¿verdad? Miren, de conformidad con el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, las partes tienen esa obligación de
probar los hechos constitutivos de su pretensión y quien lo contradice los hechos extintivos. En el presente caso, pues lo que se solicita es la desocupación de un bien inmueble, argumentando la parte actora que tiene ella justo título. No obstante lo anterior, por medio de reconocimiento judicial no se logró determinar efectivamente la ubicación del bien inmueble y que la parte demandada también presentó un documento constitutivo donde también acredita una propiedad, de tal suerte que este no era el juicio idóneo para dilucidar la pretensión de la parte actora, por lo que la misma deberá instar la instancia correspondiente, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa y les va a pasar en los juicios sumarios. Peor en lugares, por ejemplo, en la zona 18, donde Arzú cobraba solo el YUSI, ¿verdad? Y les daba títulos a todos. Y ahí resulta que todos son propietarios en algunos lugares. Pero bueno, las pruebas, pues en Guatemala tenemos 7 medios de prueba, que es la declaración de las partes, que es la declaración de testigos, que es el dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medio científico de prueba y presunciones. Para cada proceso que usted vaya a instar, debe de armarse hasta los dientes con la prueba idónea, porque las nuevas tendencias ahora con relación a la valoración de la prueba, y es que usted tiene que acreditar con la prueba idónea el derecho que usted considera le asiste o el derecho que usted considera no le asiste si es demandado. Eso es lo que se va a alegar en las pruebas. Entonces, tienen que leer bien todos esos artículos, desde el artículo 126 hasta el 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra acotación es por ejemplo, lo que habíamos indicado. ¿Por qué se puede rechazar una prueba? Si el juez le rechaza a ustedes una prueba, a mí me rechazaron una vez una prueba porque dijo el juez, es que ya solo falta un día para que venzan los 30 días del periodo de prueba. Entonces yo le digo, ¿y esa es una causal para rechazar la prueba? No, licenciado. No, ¿verdad? Ya establecimos las 3. Entonces, yo le digo, le presento recurso de revocatoria, incluso no la protesto porque todavía tengo tiempo. Me rechaza el recurso de revocatoria, planteo amparo, no me otorgan el amparo hasta que la Corte de Constitucionalidad dice, no, es que la parte tiene la razón. Están rechazando por una cuestión que no tiene que ser. Y otra cosa, en la prueba, ¿alguien me puede decir cuáles son las 2 pruebas privilegiadas que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil dentro de esas pruebas y por qué se les dicen también privilegiadas? ¿Alguien? Miren, pues les voy a contar. Yo era oficial de un juzgado, pero no sabía nada. Les cuento aquí entre no se lo vayan a decir a nadie ayer. Y le pregunto a mi compañerito oficial, a mi otro compañerito, mire usted, es que me pidieron esta prueba, pero será que, porque como uno como oficial le presenta proyectos de resolución al juez, y si el juez mira que están bien, pues se los firma o se los corrige a uno. Y entonces me dice, no, ya precluyó el periodo de prueba, me dice. Entonces yo, el proyecto, ¿verdad? Por recibido el memorial, agréguese sus antecedentes, se agrega sus antecedentes. 2, en cuanto a la prueba de declaración de parte, no al lugar, toda vez de que ya venció el periodo de prueba. Entonces me dice el juez, Alain, venga, me dice, sí, mire, ¿por qué está rechazando la prueba? Es que ya venció el periodo de prueba. Y solo se ríe. Ya leyó su ley, me dice.
Entonces, leamos el artículo 130, por favor, alguien que lo lea. Artículo 130. Ujú. Obligación de declarar. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en la segunda, cuando así lo pidiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Ahí estamos, ahí estamos. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista, en la segunda, cuando así lo pidiera el contrario. ¿Sí? Es que miren, por ejemplo, de prueba podríamos hablar casi todo el semestre, pero no nos deja. Por eso ustedes tienen que estudiar, meterse a foros para ir ampliando, porque a nosotros lo que nos están exigiendo ahora es que agotemos el contenido, pero yo necesito que me entiendan estos puntos. Ahora nos vamos al artículo, a ver, vamos a ver, reconocimiento judicial. Artículo 172. ¿Me lo pueden leer, por favor? Edgar. Artículo 172, oportunidad de la prueba. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez, de oficio o a petición de parte, practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Muy bien. Entonces, yo ya les dije, en el artículo 130 le resaltaría en cualquier estado del juicio, en primera instancia y hasta el día anterior de la vista en rojo. Entonces, si a usted se le pasaron los 30 días y no pidió la declaración de las partes, de parte, pues lo puede pedir en cualquier estado del proceso. ¿Oyeron? ¿Ya lo sabían? No, Lic. Bueno, igual el reconocimiento judicial nos establece hasta antes del día de la vista. Se puede practicar reconocimiento judicial. Esa es una acotación que les quiero decir. Entonces, volvamos otra vez. En la demanda o en la contestación de la demanda, pues ahí se ofrece la prueba. Cuando se abre el proceso a prueba, ahí ya se propone y se diligencia la prueba. Y la prueba se va a recibir siempre con citación de la parte contraria para que, ya sabemos también, ¿verdad? Principio básico, toda resolución debe notificarse y sin eso no queda. Es una cuestión como que diría ahí, hay una duplicidad de la norma, pues, pero por eso se debe notificar y con citación de la parte contraria se recibe. ¿Por qué? Porque ya vimos que si es una prueba documental y ese documento es autorizado por funcionario o empleado público, se puede redarguir de nulidad o falsedad. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Y 187. Entonces, dice acá, si por ejemplo, señor juez, en el periodo de prueba, se le dice así, señor juez, estando abierto el periodo de prueba o el periodo probatorio, vengo a proponer y que se reciba con citación de la parte contraria la prueba de documentos consistente en testimonio de la escritura pública número 1, autorizada en esta ciudad capital, el 15 de mayo del año 2015, ante los oficios del notario tal y tal, ¿verdad? Con la cual acredito cuando yo adquirí la propiedad, ¿verdad? Entonces, se notifica, entonces el juez viene y dice, como lo solicita el presentado, con citación de la parte contraria, se tiene por propuesta la prueba documental identificada en el memorial presentado. Le notifican, por ejemplo, si le notifican hoy, la contraparte, ¿hasta cuándo podría impugnar dentro de ese proceso esa prueba?
10 días, licenciado. Ajá. ¿Y cuándo sería el último día para poder presentar la impugnación? Sería el 15 de... Ah, bueno, pero 15 es feriado. ¿Nos pasamos Sí, para qué día? lunes 18 de Por agosto. favor, para los que están, vayan practicando lo de los días hábiles, inhábiles, ¿oyeron? Ya se los dije. Entonces, se hace esa impugnación y vamos a ver, la tramitación es en incidente, ¿verdad? Aquí ya hay otro incidente que puede poner o no puede poner fin al proceso, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es donde se podría dar una excepción privilegiada. Después, si el documento es falso, pues se declara la falsedad, entonces yo ya puedo interponer una excepción perentoria que es nacida después de la contestación de la demanda, o pudiera interponer una excepción privilegiada, ¿verdad? Entonces, para eso es. O por ejemplo, ¿por qué se dice se propone y diligenciamiento? Una declaración de parte se va a diligenciar. Yo vengo y si quiero que la contraparte comparezca a declarar, señor juez, estando abierto el periodo de prueba en el proceso ordinario, con usted vengo a proponer la prueba de declaración de parte que deberá prestar el señor XX con base al pliego de posiciones que implica acompaño al presente escrito, citándolo que deberá presentarse de forma personal y no por medio de apoderado, y en caso de no comparecer sin justa causa, pues será declarado confeso a solicitud de parte. Por eso ahí sí se va a diligenciar, porque el juez va a decir, y el resultado de el resultado de dicha diligencia téngase como prueba con citación de la parte contraria. Entonces ahí el juez le resuelve, ¿verdad? Como lo solicita el presentado. Para la declaración de parte se señala el día 1 de septiembre del año 2026 en virtud de no tener, en virtud de tener agenda llena ese tribunal y audiencias señaladas, el cual deberá presentarse en forma personal y no por medio apoderado a absolver el pliego de posiciones que implica presentó la contraparte y que quedó en resguardo de secretaría bajo apercibimiento de que su causa injustificada pues podrá ser declarado confeso a solicitud de parte, principio dispositivo. ¿Sí? El resultado de tal diligencia téngase como prueba con citación de la parte contraria. ¿Me entienden? Igual, otra diligencia es el reconocimiento judicial, porque el reconocimiento judicial, usted va a pedir que se haga reconocimiento judicial, ya sea aquí mismo en el domicilio o en otro departamento. Entonces, por eso también, por eso se dice proposición y diligenciamiento. ¿Y cuál es la otra fase de la prueba? La valoración, licenciado. Ahora sí, Ana Gabriela, ahora ya diferenció los conceptos, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Sí, pues no, pero está bien, eso es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. La valoración se hace en sentencia, pero ¿y cómo va a valorar el juez? Bueno, por ejemplo, para la prueba de declaración de parte, el artículo 139 nos establece: la confesión prestada legalmente produce plena prueba, ¿sí? Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante se tendrán como confesión de este. Entonces, una declaración de parte se puede valorar como una prueba legal o tasada, es decir, el juez tiene que darle valor probatorio si la misma se realiza con base a todo ese ritual, a todo ese procedimiento contemplado en el artículo
en el artículo 134 que nos dice práctica de la diligencia. Por ejemplo, para el caso de la declaración de testigos, el artículo 161 nos establece: los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de declaraciones de los testigos. ¿Y qué es la sana crítica? Eso yo lo explico en el curso de Lógica Jurídica. Bueno, pues la sana crítica es aquella en donde el juez, con base a la lógica, donde están los principios lógicos supremos de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente, el juez va a indicar, ¿verdad? Por ejemplo, con todo el elenco probatorio y la prueba valorada en su conjunto, pues logramos entender que sí se le da valor probatorio a esa declaración que realizó el testigo, porque aquí estamos en la prueba testimonial o con base a las máximas. ¿Saben ustedes qué son las máximas de la razón? No, licenciado. Bueno, pues las máximas de la razón son simples también, algo que uno, pues ya con base a esa experiencia ha vivido, ¿verdad? Por ejemplo, se lo voy a decir en materia penal porque es un poco más fácil para que me lo entiendan. En materia penal dice, bueno, pues se le da valor probatorio a la declaración no se le da valor probatorio a la declaración del testigo porque él indica que vio al procesado sacando el motor del vehículo y llevárselo para su casa. Y la máxima de la experiencia, ¿qué me dice a mí? Que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Tendría que ser demasiado fuerte para cargar ese motor. Tendría que ser Hulk, ¿verdad? Para agarrar igual, ¿verdad? Eso es esas son las, y aparte la psicología, que la psicología pues son esas, no es que tengamos que tener un grado o que tengan que tener un grado los jueces, sino que ellos ya tienen ciertos conocimientos y esa es la sana crítica, ¿sí? Y por último, el dictamen de expertos. Artículo 170, el dictamen de expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez a quien deba formar su convicción. Aquí estamos ante la libre convicción. Ya hay doctrinas modernas que dicen de que ya la libre convicción no es aceptada. Sin embargo, está el criterio jurisdiccional. Van a haber unos jueces que sí van a aplicar esa valoración de la prueba de la libre convicción, pero ya solo indican de que está o la legal o tasada o la sana crítica. Yo les voy a mandar un documento con relación a eso, lo de la prueba, que me lo dieron y se lo voy a compartir a ustedes, un documento ya más avanzado, para que ustedes pues vayan ahí acrecentando sus conocimientos, porque de eso se trata, de compartirlo, ¿verdad? Porque miren, ¿cuánto llevamos ya con la prueba, verdad? Por eso les vuelvo a repetir. De nada sirve que les diga, juicio ordinario, se interpone la demanda, 9 días, dentro de sexto día, excepciones previas, abierto a prueba, 30 días, 15 días vista, 15 días auto para mejor fallar, 15 días para la sentencia. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, esos son las tres formas de valoración de la prueba. Y otro ejemplo, la prueba legal o tasada, como les dije la otra vez, con el certificado de nacimiento, se acredita efectivamente quiénes son los padres del menor. A este documento, siendo el padre el demandado a quien se le exige la pensión alimenticia. Y siendo ese documento autorizado por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, pues produce fe y hace plena prueba, porque el mismo no fue redarguido de nulidad o falsedad. ¿Cuándo debió haber sido redarguido de nulidad o falsedad?
A ver si me entendieron. Cuando fue inscrito el niño. No. En el diligenciamiento, licenciado. Cuando a usted le notifican la resolución de que se tiene concitación de la parte contraria, como prueba el documento consistente de certificación. ¿Cuántos días tenía yo después de que me notificaron que tuvieron como prueba ese documento? Artículo 186. 10 días. 10 días, licenciado. Sí. Jorge, no se me vaya a confundir. Aparte está el juicio, que ahora es un juicio oral de impugnación de paternidad y filiación, ¿verdad? Ese es un proceso independiente. También se puede. Ojo, también tal vez si a usted también se le pasó, pero como les dije el otro día, hay derechos que son imprescriptibles, erga omnes, todo eso, pues usted puede promover otro juicio independiente. Y si usted promoviera otro juicio independiente en el juicio anterior, ¿qué excepción privilegiada interpondría para parar el otro proceso mientras se dilucida el otro? ¿Sería uno de litisdependencia? Dependencia. De litispendencia, ¿verdad? Mire, señor juez, me están pidiendo pensión alimenticia, pero yo ya promoví un juicio de impugnación de paternidad porque considero, y lamentablemente tengo que decirlo, el menor no es mi hijo. Yo lo reconocí, pero me enteré, ¿verdad? Me enteré hace tanto tiempo. ¿Y cuál es la prueba idónea para acreditar si un hijo es de una persona o no es de una persona? ADN. La prueba de ribonucleico, ¿verdad? Establecida en el artículo 200, 201, 202 al 220 del Código Civil. Qué sé yo, ¿verdad? ¿Nos quedó claro lo de la prueba? ¿El tema de la prueba? Sí, licenciado. Sí, porque tenemos que avanzar si les quería dar. Bueno, la vista. ¿Qué es la vista? Miren, la vista, por favor, hay unos que en la vista solo vienen y dicen, señor juez, es cierto, los oficiales no lo leen en el juzgado a veces, ¿verdad? Pero hay veces que se le puede dar insumos al tribunal. En la vista muchas veces el error que cometen los abogados es lo siguiente. Señor juez, vengo a reiterar todo lo de mi demanda. Vengo a reiterar lo de mi contestación de la demanda. No. En la vista, usted lo que le tiene que decir al tribunal es, de conformidad con la sustanciación del proceso, se estableció lo siguiente, señor juez. Y usted le va diciendo, mire, con la prueba tal y tal, acredité tal derecho, con esto tal y tal. En ese sentido, ha quedado demostrado que me asiste la razón. Por lo tanto, yo solicito que en sentencia, ¿verdad? Igual el demandado, mire, señor juez, el actor no presentó prueba suficiente. Toda vez de que de conformidad con la ley, el artículo tal y tal, etcétera, etcétera, él debió haber presentado la prueba idónea. Por ejemplo, porque ya a mí sí me gusta darles ejemplos, ¿verdad? Ustedes. Tuvimos un caso en donde viene el señor, miren pues, por favor, pan para su matate. Viene el señor y dice, fíjense que tengo 30 años de casados, pero yo ya tengo más de 25 de no vivir. Me acordé de un chiste ahorita, ¿verdad? Padre renuncia a Satanás, como si tengo 3 hijos con él, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces viene y dice el Señor, vengo a invocar como causal la impotencia conocida después para no poder procrear hijos que tiene la demandada. Entonces él dice que la mujer había quedado embarazada, perdió a su bebé y que derivado de eso, pues de las operaciones, no sé muy técnico, pues ella perdió el hijo. Entonces él quería comprobar con declaración de parte esas pretensiones.
La señora no compareció a juicio, se fue rebelde, se fue confesa, pero por eso les digo, ustedes al momento de clasificar esas pruebas, tienen que clasificar las pruebas idóneas, no porque usted le presente 300 medios de prueba, va a probar lo que usted quiere, no. Entonces el juez le dice, mire, lamentablemente no, ¿y cuál era la prueba idónea? La confesión de las partes. La prueba idónea era un dictamen o una prueba médica para acreditar ese extremo. Porque al juez no le consta. No, ni siquiera presentó un documento que dijera, mire, la señora es incapaz de procrear. Incluso nosotros no lo sabemos. Y aquí, como les decía, pan para su matate, si ya pasaron 2 años, mire, señor juez, fíjese que la verdad es que yo abandoné al señor porque la verdad ya no lo aguantaba. Quiero divorciarme de él. Principio de libertad de Estado. Ya tengo, entonces usted con la declaración de parte, declaración de testigos, y acuérdense lo que les decía yo a mis alumnos en lógica, no es lo mismo separación, no es lo mismo que abandono y no es lo mismo que ausencia. Muchos abogados cometen el error de decir, vengo a solicitar el divorcio en la vía oral por la causal de abandono voluntario, separación y ausencia. Las 3 figuras son distintas, pero bueno. Entonces, en la vista, usted sí le tiene que decir al juez qué es lo que resultó del juicio, ¿sí? Hágale ver eso al juez, lo que resultó del juicio, ¿sí? Lo que pasó. Si usted es el actor, mire, sí quedó acreditado los extremos que yo indiqué con esto y esto. Y usted dígale, por ejemplo, en la declaración de parte, en la posición número 1, número 3, a él se le preguntó que si estaba fuera del país. Sí, entonces estaba fuera del país, ¿cómo pudo firmar la escritura? ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro esto? Entonces, la vista, mire, pues el juez de oficio señalará día y hora para la vista, que son 15 días. Eso está en la ley del organismo judicial. Pero antes de eso, pues el secretario tiene que elaborar todo ese informe de pruebas que se rindieron. Y entonces ya el juez ya tiene cuáles fueron las pruebas que se rindieron dentro del proceso y pues él va a señalar día y hora para la vista. Entonces, el artículo 140 que ven ustedes ahí en su pantalla. Vamos a ver. Dice acá, perdón. Está en el artículo, ya ven, ahorita sí me dio un lapsus. Vista. 142, Lic. 142, licenciado. Sí, los autos la sentencia dentro de los 15 días de la vista y esa se verificará entre los 15 días. Sí, así es. Ahí están los 15, 15, 15, ¿verdad? En un ordinario, por favor. Entonces, esta audiencia también va a ser por escrito. Usted por escrito, ojo, salvo que usted le pida al juez, porque usted considera que es mejor que el juez lo mire, pero cuando usted vaya al juzgado, el juez le va a decir, mira, aquí no viene a leer, por favor, evacúa la vista de forma oral, porque si no, mejor lo hubiera hecho por escrito. Le damos un término de 15 minutos para que usted exprese los alegatos finales. Pero si usted lo pide la vista que sea pública, pues tienen que comparecer los sujetos que quieran, los que quieran, ¿verdad? Si le interesa, pues usted comparece y si no, pues lo puede hacer también por escrito. Pero el que la pidió en forma pública, pues tiene que acudir, ¿sí? Esa es la diferencia. Porque les dije,
casi todo el proceso ordinario es escrito. Se van a estar haciendo cartas de ataque, de defensa, de contraataque, y así. Esa es la diferencia en estos procesos con el juicio oral. Aparte está un acuerdo gubernativo, un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que es el Reglamento General de Tribunales, y en ese reglamento, busquen los Reglamentos Generales de Tribunales, ahí les va a indicar a ustedes cómo se desarrollan las vistas públicas en los juzgados civiles, específicamente, ¿sí? Entonces, en la vista puede ser por escrito o puede ser pública. ¿Estamos? Luego, el auto para mejor fallar, ¿verdad? Así como decía aquel meme, ¿verdad? ¿Qué necesitan los jueces para resolver? Pues un auto para mejor fallar, ¿verdad? Ahí ponían el vehículo y todo eso, ¿verdad? No. Un auto, como ustedes saben, es una resolución en donde si el juez o tribunal tiene dudas al respecto, pues puede indicar, eso está en el artículo 197, que se traiga, ojo, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Hay una disyuntiva. Yo soy del criterio que si la ley establece una forma de presentar determinados documentos, de esa forma debe presentarse. Hay otros que dicen que no, pero por ejemplo, el juez se le había presentado un documento para acreditar la propiedad en copia simple. Entonces, el juez, para mejor fallar, él dijo, pues una copia simple es una copia simple, yo la puedo aceptar. Les animo a que vayan a leer el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil y dice, bueno, si voy a declarar la nulidad de este negocio jurídico, por lo menos tengo que tener la certeza que sí existe la escritura. ¿Y dónde podemos ver nosotros si existe o no la escritura? ¿En qué lugares? ¿Registro de la propiedad? En el registro de la propiedad podríamos pedir nosotros una certificación del documento presentado, así es. ¿Dónde más? En el Archivo General de Protocolos. En el Archivo General de Protocolos, obligación general de presentar dentro de el plazo de 25 días al autorizar una escritura, pues el testimonio respectivo, porque ya sabemos que la diferencia entre un documento privado y un documento público es esa preservación, ¿verdad?, de los documentos. Usted como notario se le puede quemar su oficina y se le queman 10 tomos de protocolos. Si usted fue un notario que cumplió con la ley, pues después puede hacer reposición pidiendo certificaciones al Archivo General de Protocolos, porque ellos también hacen un protocolo paralelo, ¿verdad? Para eso pues se paga la apertura de protocolo, pero bueno, eso es lo que quiero decir. Entonces, pues el juez o la persona le puede presentar, mire señor juez, aquí para mejor fallar le presento tal documento o que lo pide. Entonces, ojo, no es con el objetivo, porque muchas veces se confunden o los abogados quieren tomar el auto para mejor fallar para presentar prueba que no presentaron en su momento. ¿Sí? Para eso no es el auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar es para que el juez venga y tenga una mayor convicción, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que considere necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Por ejemplo, están reclamando que un vehículo que fue destrozado, el avalúo es de tanto, pues el juez puede decir, no, yo quiero otro avalúo para ver si ese era el precio real. ¿Sí? Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Alguna cuestión que se dio durante la dilación procesal, y entonces se indica, estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Ojo, contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno.
y las partes no tendrán la ejecución del acordado más intervención en la que el tribunal les conceda. Es decir, el auto que emita un juez para mejor fallar, no cabe ni revocatoria, no cabe ni nulidad, ni apelación. Tal vez podría irse usted a la vía del amparo o tal vez nulidad, pero la ley regula que no cabe recurso alguno. El juez practica esas diligencias. Este punto número 7 es un punto que se puede dar o no en el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leían el privado, bueno, pues si el juez o a la parte le solicitan, pues se puede decretar un auto para mejor fallar. Esa sería su respuesta. Y por último, pues la sentencia que se debe dictar con base a lo establecido en el artículo 197, también el 142, y el 147 de la ley del organismo judicial establece cuáles son los requisitos que debe tener una sentencia. Ahora ya las nuevas tendencias es que las sentencias deben de estar redactadas en forma clara, sencilla, como se los dije el otro día de clases. Odili, le escucho. Licenciado, la sentencia se encuentra regulada en el artículo 198. Perdón, 198. Sí, ahí le hacen corrección a eso. Ya no somos perfectos, todo está, ahí está. Lo bueno es que está poniendo atención. Gracias, oye, pero si ahí le ponen 198. Igual yo les voy a mandar este documento y lo voy a corregir antes de enviarse. Pero igual, pero usted tiene que tener esa seguridad. Mire, dígame, Odili, mire, licenciado, fíjese que se confundió en su diapositiva. Es el artículo 198. No tengan miedo, si no somos perfectos. ¿Sí? Ok, entonces el artículo 148 establece las sentencias, establece los requisitos que se deben de cumplir, pero ahora, como les digo, las nuevas tendencias son esas de que las sentencias deben de ser lo más sencillas, claras posibles, en un lenguaje que pueda ser comprendido por los sujetos procesales. Los abogados obviamente tendrían que entenderlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la persona? Pero mire, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Entonces, ese es el juicio ordinario. Ojo, ese es el primer round dentro de un proceso. Como ustedes saben, la sentencia puede ser apelada y el recurso de apelación va a ser tramitado conforme al procedimiento regulado en los artículos 602 al 610 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y si usted todavía no está contento, pues puede interponer recurso de casación, ¿verdad? Y posteriormente, si usted considera que le han sido, ojo, vulnerados derechos constitucionales, puede instar la acción de amparo, que lo conocerá. ¿Quién conoce el recurso de casación? Lo conoce, por ejemplo, si fue un juez de primera instancia que conoció en primera instancia la apelación, una sala de apelaciones, la casación, la Corte Suprema de Justicia por medio de su Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de su Cámara Civil, y si presentaron amparo, pues lo conoce la Corte Suprema, pero en pleno. ¿Saben ustedes la diferencia en pleno o en Cámara? En la Corte Suprema. Bueno, miren pues. ¿Cuántos magistrados integran la Corte Suprema de Justicia? No son 13, licenciado. Son 13 magistrados. ¿Cuántas? Esos magistrados pues van a integrar cámaras. ¿Cuántas cámaras están integradas en la Corte Suprema de Justicia? ¿O cuántas existen? Son 3 cámaras: la Cámara Penal, la Cámara Civil y la Cámara de Amparo y Antejuicio. La Cámara Penal pues va a ver de los recursos de casación en procesos penales, niñez y la adolescencia, y las demás materias, trata de personas, etc. La Cámara Civil pues va a conocer de recursos de casación de procesos civiles
contencioso tributario y contencioso administrativo. Y la Cámara de Amparo y Antejuicios pues va a conocer de los amparos acorde a su competencia y los antejuicios acorde a su competencia. Entonces, ¿cuántos magistrados conforman la magistratura superior, que es la Corte Suprema de Justicia? 13. Entonces, 4 magistrados van a integrar determinada sala, determinada cámara. 4 magistrados integran la Cámara Civil, 4 magistrados integran la Cámara Penal y 4 magistrados integran la Cámara de Amparo y Antejuicios. ¿Y qué hace el presidente? Es que el presidente tiene una función administrativa y una función judicial. Pero, licenciado, ¿y qué pasa? Y obvio, las decisiones se deben de tomar por mayoría. Pero, licenciado, si hay 4, son 4 y si hay 2 y 2, 2 que están a favor de otorgar el recurso y 2 que están en contra, bueno, pues ahí es donde sí ya entra el presidente a decidir, ¿verdad? Por cuál a decidir a decidir el asunto, ¿sí? ¿Nos quedó claro? Entonces, Sí, licenciado, muchas gracias. entonces, como les digo, esa es la función de la Corte, ver, por eso ¿y por qué no hay cámara laboral? Ya se los dijeron. Pues solo sabemos que no hay casación, licenciado. ¿Y por qué no hay casación en laboral? No, no, la razón es por los principios generales del derecho de trabajo, ¿verdad? Si dentro de los principios generales del derecho de trabajo están tratar de compensar esa desigualdad que existe entre patrono y trabajador, por ejemplo, si un trabajador está reclamando sus prestaciones, ¿cómo le va a alcanzar para pagar un recurso de casación? O sea, entonces por eso es de que esa es una de las razones por las cuales no se combina en materia laboral a que el trabajador pues tenga que agotar el recurso de casación. En materia laboral está el proceso, el juicio ordinario, o un incidente y recurso de apelación. Nada más. Y si se violaron derechos, pues sí se puede instalar amparo. Entonces, por eso les decía yo, si conoció una cámara, la Cámara Civil, pues se plantea el amparo y el amparo lo va a conocer el pleno de la Corte, pero ya conocen los 13 magistrados. Y la apelación, pues la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, por eso cuando se habla en pleno es cuando están integrados los 13 magistrados. Y cuando se habla de cámara es cuando están acá los 4 magistrados en la cámara respectiva que están integrando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y ahí terminamos. Ahora, por ejemplo, por favor, practiquen lo de los plazos. Siempre carguen su calendario para ir viendo, porque podrían venirles preguntas así, ¿verdad? Podrían venirles preguntas así. Ojo, también una acotación. Yo puedo dictar una resolución dándole trámite a la demanda el día de hoy. Resolución del 1 de agosto. Pero ¿qué pasa si yo, volviendo a hacer esa remembranza, si se notifica hasta dentro de 15 días? ¿Será la fecha de la resolución la que se toma en cuenta o la de la notificación? La de la notificación. La de la notificación, ¿verdad? Por ejemplo, señor juez, fui notificado de la resolución del 1 de julio del año 2025. Esta resolución me fue notificada, qué sé yo, la semana pasada, el día 22 de julio del año 2025. Por lo tanto, estando en tiempo, comparezca usted con el objeto de oponer en la vía incidental las excepciones previas de, y usted dice, con base en los siguientes hechos. Usted ya le va explicando al juez por qué interpone una excepción de falta de personería. Mire, fíjese que
me está demandando la entidad tal y tal que aduce tener un contrato de cartera de la entidad tal y tal, pero ni presenta el contrato, ni presenta una representación donde la otra entidad le autoriza a cobrar el crédito. Por lo tanto, no puede demandar y así sucesivamente. Entonces, qué bueno que tienen ya todo claro eso. Entonces lo dejamos ahí, chicos, ya el día miércoles juicio oral. Vamos a ver incidencias, pero yo creo que ahora ya nos quedó más que claro esos procesos que son casi en su 90% escritos, las vicisitudes que se dan, todas esas interioridades, todas esas incidencias, para lo cual ustedes se van a dar cuenta, miren que hay procesos que tardan 5, 10, 15 años, y ahí está la gente peleando, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de depurar el sistema, de tratarlo ya de hacerlo en la vía oral para poder dar respuesta a las pretensiones de los sujetos, ¿verdad? No, o sea, si le asiste el derecho, pues declararlo, y si no le asiste, pues también negarlo. Pero créanme que hay mucha, por favor no me graben ustedes, tengo una voz tan fea que ni yo mismo me soporto. Y también miren esas mentiras que van a ver después de la clase, crean, ya no nos da tiempo. Mejor pongan atención, apunten, y yo trato la manera de que ustedes les vayan quedando, se vayan recordando, ¿verdad? Pero es un gusto y ya pueden abandonar la sesión, y los que deseen preguntarme algo, aquí estoy, todavía me quedo minutos para responderles. Los que deseen, y no tengan miedo. Tonto no es aquel que no sabe, sino tonto es aquel quien se queda con la duda. Y en la medida de mis conocimientos, yo trataré la manera de responderles. ¿Qué tal, Jeremy? Le escucho. No, solamente para comentarle ahí que le mandaron saluditos, Barquín, Elic Barquín, que por ahí lo vimos el miércoles. Ahí le da, sí, hombre, ya ve que gracias a Dios pues, estamos ejerciendo la docencia, le digo yo, pero hoy vamos a tener la oportunidad de ir a echar la chamusca. Bueno, ahí, licenciado, gracias, hay gusto de verlo y aprendiendo mucho con usted ahí. La verdad que, gracias. Como le dije en su clase como lógica jurídica, siempre muy atento usted a resolver dudas y se aprende bastante. Gracias, Jeremy. Bergelina. Lick, disculpe, es que yo preguntaba, Lick, porque como yo vivo aquí por la 18 Llano Largo, entonces la calle Martín está atascado, ahí cuesta que pase uno, y vengo viendo la clase en el bus y no puedo anotar, vengo parada y todo eso, ¿verdad? Entonces por eso preguntaba, Lick, no, y además su voz no es fea, a mí me agrada. Gracias, Lick, solo por eso comentaba nada más, Lick. Vaya, ok, no, yo en broma, pues ahí sí que va a quedar en la historia todo eso, ¿verdad? Si hay veces que me miro yo en video así, ay, Dios mío. Yo estaba hablando hoy con un colega y me dice, ¿y vos ponés la cámara? Pues sí, le digo, yo lo que pasa es de que es que a veces cuesta, que no sé qué, sí, pero aquí estamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Por favor, mire, Lick, yo no le he entendido a esto, a aquello. Maribel. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por sus clases. La verdad que han sido muy buenas para nosotros. Veníamos casi que a cero con procesal y estamos muy agradecidas. Yo tengo una duda. Yo sé que me estoy adelantando, pero me interesa muchísimo, aparte de aprender, prepararme para los exámenes. ¿Cómo es su estructura? ¿Cuál es su método para examinar? ¿Usted me puede decir? Pues mi método para examinar depende de cómo me levante. Si me levanto de malas. No, son bromas. En materia, en este curso, como diría una doctora, la ley es para leerla, no para memorizarla. A ustedes les enseñé un ejercicio que yo practiqué y que me funciona. No es que uno se memorice las normas, sino que ya sabemos en qué libro encontrarlas. Yo les dejo, por ejemplo,
los voy a dejar utilizar sus códigos, sus apuntes, bueno, en su código tendría que llevar el apunte, ¿verdad? Porque por eso le digo apunten, todo lo que está ahí en pantalla, apúntenlo. Entonces, casos concretos, también preguntas directas. Por ejemplo, les podría decir, ¿verdad? Para los que están en clases, mire, si usted fue notificado el día tal y tal de la demanda, ¿cuánto tiempo tiene usted para, qué día se le vence para oponer excepciones o para contestar la demanda en sentido negativo? O le diría yo a usted, mire, ¿cuál es el plazo que un juez puede fijar por el término de la distancia? Son preguntas ya de lógica que usted tiene, porque como les digo, si usted está en mi clase, es de lo que yo le voy a preguntar, no le voy a preguntar otra cosa. Y, por ejemplo, con esa pregunta, alguien que me la quiera responder, la última, el plazo al término de la distancia, ¿cuál es el plazo que debe fijar el juez? 120 días. El que considere, Lick. El que considere, más o menos 3 días. El que considere, ¿verdad? El que considere, nos vamos allá al artículo 48 y 49. No se preocupen, yo me lo sé porque, como diría una vez mi amigo, me dice así, fíjense, me dice, ¿cómo te da pisto ese de tu librito, la voz? Me dice. Pues sí, le digo, sí, para eso estudié, ¿le? Entonces, o sea, si usted aplica, o por ejemplo, su código de trabajo, su código procesal penal, su ley de propiedad industrial, para eso es, para que usted pues trate la manera de obtener, ojo, ya millonario tal vez no, pero por lo menos vivir una vida decorosa, tener mayores posibilidades, y si usted es bueno, pues Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Y que sea honesto. Entonces, por eso es de que yo me lo sé, ¿verdad? Ya por mi ejercicio. No crean, no es porque, ay, ni que cerebroma. No, a mí me cuesta a ustedes. A mí me cuesta. Tengo que volver a leer y a leer y a leer y a leer y a leer, y hay que leer y hay que leer y hay que leer. Y me recuerdo una anécdota que de otra, no de la San Carlos, llega un licenciado, un doctor y dice, yo soy doctor, dice él. Ya todas las leyes las tengo aquí. Uy, chicas, ¿dónde me vendieron la USB? Porque yo ya lo sé todo. Dice. No, eso no es así. No es así, ¿verdad? No, que hay que practicar, hay que ir viendo, hay que ir sabiendo, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Entonces, así es la forma de hacer mis exámenes, ¿verdad? Dependiendo, va a ser de lógica. Si usted, cuando vea la pregunta, dice, ay, sí, esto lo dijo el Lick en la clase, si estuvo en la clase. Ahora, si no estuvo, cri le va a hacer y no van a encontrar nada en su ley, ¿verdad? La gracia, Lick. Le agradezco muchísimo la explicación, muy amable. Bueno, ajá. Sí. Ni alguien más. Ahí sí que, por más que usted busque, ni si no va a encontrar, ¿verdad? Yo sí voy a llevar bastantes personas para el día del examen, porque sí revisamos. O sea, si yo los dejo sacar sus códigos para que ustedes consulten sus leyes, no con el compañero. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? De veras, si no, bueno, me pasa en otros niveles donde igual yo soy el que estoy estudiando y dice el docente, pregunten, yo no pregunto. Entonces digo, bueno, ya entiendo a mis alumnos también por qué, pero si no saben, pregúntenme, y si no, pues lo dejamos ahí y nos veríamos el día miércoles, primero Dios. Acordémonos que tenemos la otra semana y la otra semana sería virtual y el 15 de agosto no hay clases. Roxana, ¿le escucho? Hola, Lick, buenas noches. Muy buenas noches.
pregunta es un comentario y me uno a lo que indicó Maribel. Me siento realmente muy agradecida y afortunada de estar en esta sección porque independientemente, creo que con todos los licenciados, las clases han sido impartidas de una manera magistral, cosa que realmente necesitamos porque estamos en una etapa ya pues bastante avanzada en donde necesitamos desarrollarnos de una mejor manera. Y me encanta su clase sobre todo porque por la manera tan sencilla que hace ver las cosas, la humildad con que lo hace, a pesar de sus años de carrera y conocimientos, eso sí es de agradecer. Entonces, eso. Y otra cuestión es si hay probabilidad de que el material pudiese ser compartido como para tenerlo previo a las clases, para uno poder como estudiarlo un poco, para poder, pues, no cuestionarlo, pero poder mantener esa dinámica estudiante. Claro, claro, yo Ay, se ¿cómo los se voy a, les voy a enviarlo, esto se los voy a enviar el día de mañana. La verdad es que sí me encuentro un poquito fatigado. No, gracias. Miren, pues, yo siempre lo he dicho y lo repito, el día que yo ya no tenga deseos de dar clases, yo ya no voy a aceptar, ¿verdad?, con la propuesta, porque sé que hay muchas personas también detrás de mí que quieren dar clases y que no han podido. Entonces, yo vengo y me aparto si yo ya no tengo esa pasión por enseñarles. Es por eso, y no voy a decir, ¿verdad? Por ejemplo, como me dijeron que, créanme, que no gano 20,000 quetzales en las clases, soy profesor interino, y si supieran ustedes lo que uno gana, pero no, créanme que algunos de nosotros lo hacemos con todo el cariño posible. Gracias por la observación, ya les he mandado el material, les voy a mandar ya el material de la clase del miércoles. Ojo, no es para que no vayan ustedes a la clase del miércoles y ya tengo, no, es para que, como ustedes se preparen y me cuestionen también. O sea, estamos sujetos a eso, que me cuestionen, y yo lo que quiero pues es que ustedes aprendan, ¿verdad? Esa diferencia. Los temas que vimos con relación al juicio ordinario son temas que ustedes deben de ir desarrollando poco a poco, porque ¿de qué me sirve a mí? Se abre a prueba por 30 días, pero por lo menos ya les di unas pinceladas de lo que es la prueba, ¿verdad? Qué es lo que tienen que ver en cada etapa, así, pero son temas que son incluso discusiones doctorales. Ahora esas discusiones que se dan, si la libre convicción es aceptada o no en Guatemala como sistema de valoración de la prueba, pues yo considero que sí, porque la mayoría de los jueces pues aplican la libre convicción. O sea, ¿qué es lo que resulta? Una prueba de dictamen de expertos para mí sí debería ser legal o tasada, porque se supone que se diligenció dentro del periodo probatorio por el principio de inmediación procesal ante el juez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes ya vieron ahorita esas vicisitudes y ya vieron, usted presenta su documento, el juez resuelve, después le notifica, después, y así. Y ya ahorita que entremos al juicio oral, ya me van a entender. Ya para los que no lo han entendido, pues y los que ya lo saben, pues ya vamos a refrescar y van a entender esas cuestiones que efectivamente, esas diferencias, y que ahora en Latinoamérica la tendencia es la oralización de todos los procesos. Es decir, que ya no hayan procesos así eminentemente escritos, sino que haya una mayor oralización. Por ejemplo, debería haber un juez, como les decía a ustedes,
yo presento un memorial cambiando de abogado. Lo presento, lo resuelven en 15 días, sale el despacho del juez en un mes, el notificador me lo notifica a la semana, solo para decirme, se toma nota del nuevo abogado y del casillero electrónico. Cuando bien pudiese ir el abogado, mire, vengo a sustituir al abogado anterior y tal, okay, se toma nota y ¡pum! Punta. Una razón ya oral, ¿verdad? Pero aunque sí hay procesos que tienen su complejidad, ¿verdad? Por ejemplo, un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad siempre va a ser un juicio largo por las pruebas que ahí se deducían. Pero, ¿y alguien más? Y sí, mañana les envío yo el documento. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Gracias a usted, Rosana. ¿Alguna duda que tengan? ¿O algún comentario? ¿En qué podemos mejorar? No, licenciado, yo porque realmente yo casi lo último le vine a entender que llegué a mi casa. Yo sí realmente necesito ver la clase porque no, realmente con el ruido y todo eso no la entendí. Desde el principio que usted explicó, venía ahí parada, que me empujaban y todo eso, yo no le entendí lo primero. Solo ya vine a escuchar ya calladito aquí en mi casa y a lo último, ¿verdad? Entonces me está costando bastante, Lick. Entonces ahí los compañeros que grabaron la clase se la comparten. Jorge. Sí, Lick, mire, una consulta, por eso ya es más... Usted fue el que llevó el micrófono, ¿verdad? No, Lick, no fui. No, sí. Es Carlos Lick, Carlos Magarín. Ok. Jorge. Sí, fíjese que yo solo por una consulta, tal vez usted por experiencia. Lick, yo entiendo que, por ejemplo, ¿qué tan factible es presentar una demanda? O sea, por ley se supone que pueden haber acuerdos verbales entre las partes, pero como en los procesos estos regularmente todo es por escrito y si no se tienen las pruebas, ¿de qué otros medios se podría uno agenciar o validar para comprobar que sí hubo un acuerdo de partes? Mire, pues, para eso están también los procesos preparatorios. No sé si está en el documento ahí. Léase el artículo 96 del Código Procesal, 97 creo yo, del Código Procesal Civil y Mercantil. 98, pruebas anticipadas. Si usted quiere promover un juicio, pues antes de iniciar el juicio, puede promover diligencias de prueba anticipada, en donde usted puede llamar a una persona a absolver posiciones. Eso se me olvidó. Absolver posiciones es las preguntas que usted le va a dirigir. Diga si es cierto que usted se comprometió a pagarme la cantidad de 50,000 quetzales por un vehículo que yo le vendí, perdón, la cantidad de 50,000 quetzales por realizarle X servicio. Diga si es cierto. Entonces la certificación de esas preguntas que usted le haga le van a servir como documento para un proceso, el que sea. Y si usted tiene algún documento, por ejemplo, usted celebró un contrato de arrendamiento, pero no se legalizó, pues usted puede llamarlo como diligencia de prueba anticipada, se llama, para que vaya a reconocer ese documento ante el juez. Y ese documento ya le sirve a usted como título ejecutivo. ¿Sí? Ok, pero entonces sí, lo que pasa es que muchas veces, sobre todo ahorita conociendo el proceso y tal vez por las mismas experiencias que gracias a usted por compartirnoslas, dice uno, pero es que si todo va a ser escrito, al final pareciera que se requiere mucha prueba para que el juez dictamine de una forma correcta. No, pero ahí tiene que ver usted el artículo 98 al 105 del Código Procesal y ahí están las pruebas anticipadas. Si una persona, por ejemplo, ya va
a colgar los tenis, pues usted puede pedir en prueba anticipada una declaración de testigo, ¿verdad? Si va a ser su testigo, ¿sí? Si un documento ya está a punto de desaparecer porque es muy antiguo, también un reconocimiento de documentos, una autenticación, ¿sí? Es que créanme que todos los derechos son sumamente amplios, extensos, y no nos da el tiempo a nosotros no es que a veces no queramos enseñar, sino que no nos da tiempo. Pero por lo menos ahora ya usted sabe las pruebas anticipadas. Ahora ya sabe cómo puede hacerse usted prueba, ¿sí? Ok, sí, gracias, licenciado. Pero sí es que hay un poco de duda que en la vida, como decimos, pues, o sea, en la vida real, uno todavía está como que de este lado y pensando un poco en teoría, y dice uno, no, yo puedo llegar con el juez y decirle, no, mire, hay un acuerdo verbal y me lo respeta porque me lo respeta. Debería funcionar así, pues, pero como ustedes, ya en la vida real uno sabe, pues, que existen muchos jueces que no lo toman como prueba. Entonces, al hacer esto que usted me decía, pues definitivamente se logra un poco más de parte de uno, ¿va? Pero sí yo he entendido que mucho de la realidad, y sobre todo usted como dice, por la cantidad de expedientes y todo, que a veces también dice uno, como que mi juicio me va a dar unos cuantos años y todo es muy en papel, ¿verdad? Sí, en materia civil, sí. Ahora en materia laboral, avanzamos en la oralidad, pero como es tanta la carga de trabajo que están saturados, usted presenta una demanda ordinaria laboral y le señalan audiencia hasta el otro año, si bien le va. O sea, el proceso se va a dilucidar en una audiencia, pero esa audiencia para que se lleve a cabo puede tardar hasta un año, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que resolver dentro de nuestro sistema judicial. Por ejemplo, se deben de atender a hacer un análisis integrales, ¿verdad, Jorge? Pero no, tengamos fe y mire, aparte de la labor es procurar los procesos. Si a usted le interesa un proceso, pues usted lo va a ir procurando, usted lo va procurando. Procurar es ir al juzgado a preguntar periódicamente, mire cómo va el proceso, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Si no, pues ahí la dejamos y yo los veo el miércoles. Primero Dios, se me cuidan. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Nos vemos el miércoles a 3 de la tarde. 5. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Nos vemos.